Hola, hola, en esta ocasión estoy presentando la versión actualizada de Bibliotecario, esta aplicación que nos ayuda a gestionar los libros de nuestra colección de libros de teología, Biblia y Ministerio Eclesial presentes dentro de Esvisitul versiones 2, 3 y 3.1. La actualización de Bibliotecario 1.02 que vemos aquí en pantalla pues trae algunas funciones extra que nos van a ayudar a facilitar el agregar libros de manera un poco más intuitiva. Pero recordemos de qué se trata esta aplicación y cómo funciona. Como decíamos, la ventaja de Bibliotecario es que nos ayuda a gestionar, a administrar, a acceder y a organizar los libros PDF que tenemos dentro de nuestro disco duro, dentro del computador. Sucede que muchas veces por descuido, porque llenamos el disco duro con mucha información, perdemos de vista los libros que utilizamos dentro de nuestras consultas, investigaciones, y como somos personas involucradas con el ministerio, pues tenemos necesidad de estar actualizando nuestros documentos y estar accediendo a ellos de manera frecuente. Pues Esvisitul y Bibliotecario buscan agilizar este proceso. La pantalla principal de Bibliotecario pues tiene unas tres partes principales. Una es la presentación como tal del software, que tiene los nombres en español, en inglés, en griego y en hebreo. Aparece el loguito en la parte izquierda indicando que funciona esta aplicación con Esvisitul, que es una base de recursos bastante completa. Y en la parte superior y en este pequeño letrero dice con qué aplicaciones funciona Bibliotecario, pero también hoy día ya funciona sin necesidad de trabajar en conjunción con Esvisitul. Quiero decir que puede arrancar de cero su propia colección de libros. En la parte superior derecha aparecen los datos del usuario y qué tipo de base de datos o qué tipo de biblioteca tenemos previamente instalado. En este caso es Visitul 3.1. Aparece el total de libros en PDF que existen dentro de la colección y cuántos libros he añadido yo de esa cantidad. Por ejemplo, aparecen ahí 2.945 libros, de los cuales 2 han sido ya agregados por mí como usuario de esta aplicación. En el centro encontramos pues la figura del rabino o del escriba usando una biblioteca contemporánea y más aún una serie de dispositivos de acceso de recursos documentarios tal como el computador, la tableta y el celular. Y en la parte izquierda encontramos los botones básicos, en este caso la opción de elegir, agregar, reiniciar o cerrar. Estos dos últimos son muy importantes porque Bibliotecario, como cualquier programa que maneja bases de datos, exige que las bases sean cerradas de manera adecuada para no dañar los datos. Estamos hablando entre 1400 y 3100 documentos referenciados. Entonces mantener la base de datos es muy importante y por eso es también asimismo fundamental que la aplicación se cierre de manera correcta. Vamos a mirar entonces las funciones básicas de esta aplicación en la versión 1.02. En primer lugar vayamos a mirar la opción de elegir de la biblioteca que ya tenemos vinculada a Bibliotecario. Cuando abrimos esta opción, el programa nos va a mostrar una gran tabla con la cantidad de documentos incluidos dentro de la colección de Esvisitul, pero que ya pueden ser administrados por Bibliotecario. En total, pues en la parte inferior derecha vamos a encontrar cuántos documentos hay registrados. En este caso hay 2.945 documentos registrados. En este caso, pues aquí podemos ver que es compatible con 3.1, pues por la versión 3.1 del Visitul trae 3.100 libros, de los cuales más o menos unos 150 libros no son PDF, sino que están vinculados a otras aplicaciones, pero los 2.945 libros o 43 libros que trae Visitul en PDF pueden ser perfectamente administrables desde la opción bibliotecario. En esta tabla encontramos los libros en orden alfabético y nos va esto a ayudar muchísimo a facilitar el acceso a nuestro volumen. Podemos organizar los títulos de manera alfabética o en sentido ascendente o descendente. Podemos poner también el nombre del autor en ascendente o en descendente, oprimiendo este botón en la parte superior.
de la tabla, pues también podemos organizarlo por apellido de manera ascendente o descendente. Tenemos esta gran tabla, entonces también se puede mirar volumen por volumen. Se pueden utilizar estas barras que están en la parte derecha, o se puede utilizar esos botones que se encuentran aquí también. Podemos ir al último, los volúmenes que están presentados dentro de nuestra organización de libros, o el primero, dependiendo de cómo esté organizada la biblioteca. En este caso lo organizamos de manera alfabética. En la parte derecha tenemos, como se puede apreciar, una visión previa del libro que estamos mirando, como para ojear la cantidad de libros que tenemos. Pues entonces aparecen ahí las portadas de los libros que estamos ojeando en espera de ser abiertos. Así que esta ventana preliminar nos va a ayudar a abrir el libro si lo deseamos. Para abrir el libro se puede hacer con doble clic en esta tabla, donde está señalado, donde está sombreado el libro, en este caso el título del libro, o aquí en la parte derecha debajo de la vista preliminar con el botón abrir. De cualquier manera se puede abrir el libro. En este caso abrimos el libro de Alejandro Bullón, Jesús viene cuando como. Es un libro presentado a doble página, y como se pueden dar cuenta, pues podemos acceder al libro, podemos leerlo, podemos revisarlo, podemos utilizar ya sea los botones del teclado para mirar página por página, o utilizar los botones que nos da la aplicación de PDF. Otra ventaja es, como sabemos de los libros PDF, es que una gran parte de ellos pueden ser copiados, pegados dentro de una hoja de Word, por ejemplo, o para agilizar nuestras investigaciones en cualquier otro procesador de texto. Entonces aquí está esa opción, que es abrir el libro. Si queremos devolvernos, entonces le damos la opción de escoger otro para ver otro libro que quisiéramos acceder. Entonces tenemos dentro de esta amplia gama de 2400 libros, por ejemplo, al dar clic acá en este libro llamado El Ministerio de Cristo en Jerusalén, de A.T. Robertson, aparece cuál es el orden del libro dentro de la colección y una vista preliminar. Pero el panel de seleccionar libros también tiene la opción de buscar. Tiene un buscador muy básico que nos permite encontrar libros de acuerdo a nuestro interés de investigación. Por ejemplo, coloquemos la palabra homilética. Y si entonces le damos esa opción, buscamos por título. Entonces busquemos por título los libros que tengamos de homilética. Aquí tenemos 4 tratados o 4 libros de homilética que nosotros podemos ir teniendo para leer, y como habíamos dicho ya, entonces se pueden tener una vista previa o abrirlos completamente para acceder a ellos, ¿no? Entonces ahí aparece la vista preliminar a la derecha. Si quisiera colocar otra opción, como por ejemplo teología, que es un término muy amplio, pues tenemos, al darle clic en título de libro, vamos a encontrar una gama enorme de libros que están aquí, que tienen que ver con la palabra teología. Pues tenemos una enorme cantidad, 193 volúmenes en este caso, de libros que tienen la palabra teología en su título. Ahora, si queremos encontrar por autor, entonces lo mismo, damos la opción del libro, el autor que queremos encontrar. Supongamos que queremos buscar un libro de Karl Barth, este teólogo del siglo XX. Le damos apellido del autor, y lo mismo, entonces van a aparecer aquí en la tabla desplegados los libros de este autor de apellido Barth, en este caso Karl Barth. Podríamos encontrar un libro de acuerdo al nombre del autor. Supongamos que vamos a buscar un autor que se llame Alejandro. Estoy escogiendo una palabra que puedo pensar en este momento. Le digo clic, nombre del autor, y aparecen varios libros de diferentes autores cuyo nombre es Alejandro. Podemos hacer lo mismo que les mencionaba. Damos un clic aquí en la tabla, va a aparecer una vista preliminar del libro a la derecha para ver si el libro es lo que queremos consultar, y si lo queremos abrir le damos clic ahí en ese botón, o darle clic en la ventana de la izquierda. En este caso también aquí aparece en la parte izquierda la información del libro. El autor se llama Alejandro Díez y el libro se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, volumen 3, para poderlo acceder, para poderlo revisar y consultar. Así que tenemos, como se dan cuenta, una serie de herramientas dentro de esta sección de consulta de libros,
y es una manera muy rápida de acceder a los libros, de poderlos consultar, de poder entrecruzar la información de ellos. Sigue aquí, en este caso, en la tabla, el volumen de libros con el nombre Alejandro. Y si ya quisiera volver a la lista completa, sencillamente le doy clic aquí en limpiar búsqueda para que volvamos a la tabla total de libros presentes que está administrando bibliotecario. Vamos a regresar entonces al inicio para ver la otra función. Entonces, clic en inicio, volvemos a nuestra pantalla de uso cotidiano de la aplicación bibliotecario, y viene una de las herramientas más importantes que trae en este caso bibliotecario, y es ayudarnos a agregar libros a la colección que ya tenemos dentro del computador, e inclusive agregarle a los documentos que traen las colecciones de SBCTool versiones 2 y 3. Así que vamos a dar clic en el botón agregar a la biblioteca y vamos a ver las partes principales de este panel, de esta ventana. Dentro de la opción agregar libros van a aparecer unos botones, unos comandos básicos que vamos a utilizar para elegir, procesar, descartar los libros, para cambiar la carpeta de origen donde queremos extraer los libros para administrarlos a través de la opción bibliotecario. Va a aparecer este panel donde se van a escribir, se van a pegar o se van a digitar los datos del libro que vamos a agregar a la colección. En la parte inferior aparecería flotantemente una tabla con la lista de libros que queremos verificar que posiblemente están y que ya están repetidos, y que podría ayudarnos para evitar incluir un libro que ya está dentro de la colección, como veremos a continuación. En la parte central aparece esta tabla, este cuadro donde va a tener una visión amplia del libro que posiblemente queremos agregar. En la parte derecha aparece otro cuadro con una vista preliminar, ya sea del libro agregado o de los libros que tenemos disponibles en caso de que sospechemos que el libro ya está dentro de nuestra colección. En la parte inferior aparecen los datos del usuario y algunos datos técnicos acerca de la manera en que los libros están siendo organizados dentro de la colección. Y los botones de inicio, reiniciar y cerrar. Recordemos que es muy importante reiniciar y cerrar la aplicación de la manera correcta para evitar dañar la base de datos. Eso ocurre con todos los programas que manejan bases de datos. Bueno, para agregar libros hay que tener en cuenta un elemento importantísimo, y es tener claro de dónde vamos a sacar los libros. Cuando adquiere bibliotecario, por defecto, bibliotecario va a buscar los libros en la carpeta Mis documentos que está dentro del sistema de archivos de Windows. Entonces, aquí tendría yo que cambiar en caso de que no tenga los libros dentro de la opción Mis documentos. Entonces tendría que cambiar la colección de libros de otra carpeta. Entonces le doy aquí la opción cambiar carpeta de origen. Me pregunta si deseo cambiar otra carpeta, porque la opción que nos da por defecto bibliotecario es Mis documentos. Entonces yo le digo que sí, y aquí entonces empiezo a buscar dentro de mi disco duro. Ya sé, por ejemplo, dónde están los libros que quiero agregar a la colección de SBCTool. Supongamos que quiero agregar la opción de esta opción que son libros 2. Podría ser, hay varias, bueno, podemos agregar también dentro de todos los que tenemos dentro del disco duro, cualquier carpeta en la que nosotros tengamos información que nos parezca relevante de agregar a la biblioteca. Entonces voy a agregar, por decir algo, esta otra dentro de la opción libros, y le digo aceptar. Él me está diciendo que si deseo definitivamente cambiar el directorio de origen para que ahora esta carpeta sea aquella de donde voy a extraer los documentos. Entonces le digo sí. Me avisa que efectivamente la carpeta ha sido cambiada. De aquí en adelante, siempre que abramos bibliotecario y quiera agregar un libro, él va a buscar esta carpeta. Entonces le digo ok, y vamos a proceder con el asunto de agregar un nuevo libro. Entonces hay dos opciones: que el libro ya esté dentro de la colección o que el libro no esté dentro de la colección. La ventaja que tenemos al realizar este cotejo es que nos va a permitir, como decíamos, mantener organizada la biblioteca, tener al día y completamente indexados los libros para evitar que se pierdan, y de esta manera también bibliotecario nos va a servir de gran ayuda para tener asegurada esta biblioteca y poderla gestionar
cuando deseemos, agregando nuevos libros o también poder consultarlos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de elegir un libro dentro de la carpeta que recién he escogido. Entonces aquí hay varios libros que ya tengo. Voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, de querer agregar o de mirar un libro, a ver si existe. Por ejemplo, está este que está acá. Dice Anderson Nell, Rompiendo las Cadenas. Entonces vamos a darle clic en abrir. Al hacer este clic va a aparecer en la parte central una vista ampliada del libro de Neil Anderson, que se llama Rompiendo las Cadenas. Como se da cuenta, entonces en la parte izquierda aparece el nombre del libro en PDF. Muchas veces las personas que comparten este tipo de documentos en internet pues tienen la delicadeza de colocar el autor, empezando por el apellido, después con el nombre y posteriormente el título del libro. Esto nos ayuda muchísimo para facilitar también el registro y la indexación de estos documentos dentro de la biblioteca. Entonces, ya tenemos este libro, pudiéramos procesarlo. Sin embargo, es muy importante para evitar duplicar libros que ya tengamos en la colección, verificar si ese libro ya lo tenemos. Entonces es algo muy sencillo. Lo que hacemos es sombrear el título que aparece en el PDF. Esa es una opción. Le damos clic derecho, copy to clipboard, y le damos aquí clic en título. Lo que hace esto es preparar a una posible copia, pero también preparar posiblemente para registrar y agregar dentro de la colección, pero también para verificar si el libro ya existe en la lista. Entonces, si quiero verificar si este libro ya existe, le doy clic aquí en comprobar. Efectivamente, aparece una ventana emergente que me dice que hay un título similar al que estoy intentando agregar. Me pide verificar en la tabla de la parte inferior, en este caso la que ha aparecido aquí en la parte izquierda inferior. Le digo clic en OK. Entonces, como me doy cuenta, aparece el título Rompiendo las Cadenas, Neil Anderson. O sea, estoy casi seguro que el libro ya está. Sin embargo, por ejemplo, podría cotejar si tengo duda entre la portada que tengo enfrente y la portada del libro que ya está en la colección. Esto me permitirá confirmar que el libro efectivamente no esté. Hay veces donde los títulos se parecen muchísimo, pero son de diferentes autores. En este caso estamos completamente seguros ya que el libro de Neil Anderson, Rompiendo las Cadenas, ya se encuentra dentro de la colección. Así que yo pudiera decirle al sistema, bueno, no quiero volver a buscarlo dentro de mi carpeta, voy a descartarlo. Esto significa que el libro pasará a una carpeta que se llama Descartados. ¿Y esto qué quiere decir? Que el libro sigue ahí, pero que ya no lo utilizaría en lo posterior para agregar o para intentarlo agregar a la colección de bibliotecario y de Visitule. Entonces yo le doy clic en descartar. Él me va a preguntar si quiere mover el libro de la carpeta donde estaba buscando a una carpeta que se llama Descartados, que se crea automáticamente cuando yo creo o cuando cambio la carpeta de origen. En este caso le doy sí. Repito, el libro no se borra, sencillamente pasa a una carpeta para que yo no vuelva a buscarlo nuevamente cuando quiera agregar libros a mi colección. En el momento en que yo desee puedo restaurarlo al lugar donde estaba, pero pues esta es una manera en que el bibliotecario ayuda a no buscar siempre los mismos libros. Entonces le digo clic en OK. Ahora, vamos a agregar un libro que no esté dentro de la colección. Entonces volvemos a dar clic en el botón Elegir Editar. Y dentro del libro dentro de la carpeta de libros que tengo disponibles, pues voy a escoger un libro. Dentro de todo lo que tengo, voy a escoger uno que yo quiero agregar a la colección. Por ejemplo, este de acá que se llama Shaw Christopher. Importante, por ejemplo, eso. Hay algunos personas en la internet que comparten sus libros y tienen los datos bastante específicos. Eso ayuda muchísimo para agregar libros a la colección nuestra. Sin embargo, hay otras opciones en caso de que los libros no estén tan bien nomenclados. Bueno, como sea, vamos a dar clic en abrir. Entonces en la pantalla central va a aparecer una visión maximizada del libro que estamos mirando, a ver si lo vamos a incluir o no. Aquí aparece la portada, aparece el autor y supongamos que vamos a intentar o vamos a revisar si el libro está dentro de la colección. Entonces vamos, por ejemplo, a darle clic acá. Vamos a señalar más bien el texto con el mouse. Le damos clic derecho, copy. Vamos a darle clic acá en el botón de la parte izquierda donde dice título.
y aparece ya aparece ahí copiado dentro de esta franja. Alza tus ojos. Vamos a preguntar si existe el libro. Vamos a comprobar, clic. Me dice que no hay ningún libro, dice la búsqueda no arrojó resultados. Me invita a corregir la ortografía y reintentar. Bueno, es muy importante, por ejemplo, le doy clic en OK. De todas maneras, tener en cuenta unos parámetros para nomenclar los libros. En este caso vamos a eliminar la mayúscula sostenida, así que con el mismo teclado vamos a darle clic, alza tus ojos, y voy a decirle otra vez comprobar. Me dice que no está incluido. Ya estoy casi seguro de que el libro no existe dentro de la colección que tengo actualmente, así entonces voy a complementar la información de la portada. En este caso aquí aparecen cuentos de líder con Dios. Vamos a copiarlo acá, que está en minúscula. Así que le damos con el mouse una selección del texto, clic derecho copy. Y aquí podemos agregar, le damos clic derecho pegar, para que quede ya el título completo. Ahora vamos a agregar el nombre del autor. Entonces aquí el nombre es Christopher, clic derecho copy, vamos a darle aquí en botón en nombre, clic al botón de nombre. Podríamos hacerlo también acá, fíjense, aquí también está dentro de la nomenclación del archivo como tal, aparece por ejemplo el apellido, show. Vamos a darle clic derecho, copy to clipboard, y vamos a darle clic aquí en apellido. Así que tenemos ya los datos del libro y vamos a dar clic en procesar o agregar libro. Procesar y agregar. Clic. La ventana entonces que aparece emergente me va a dar los datos tanto del archivo, me va a pedir que verifique si la información del título y autor corresponden para incluirlo formalmente dentro de la colección. Entonces vamos a darle clic en sí. Entonces ya empezó a incluir, como se dan cuenta a la derecha ya aparece el número de orden del libro, cómo va a quedar, me va a decir que ahora tengo dentro del registro interno de SBCtool, con la ayuda del bibliotecario va a agregar este volumen ya. Me está preguntando si la secuencia del apellido nombre del autor es la correcta. Recordemos que yo la había copiado previamente, aunque ya aparece también aquí dentro de la nomenclación del archivo, pero yo al haberlo incluido dentro de esta ventana pues tengo mayor certeza de que el programa bibliotecario va a agregar la información correctamente. Le digo que sí. Me está diciendo que el posible título del libro ya lo había colocado acá. Fíjense que ya está la especificación del título con el subtítulo que aparece en la portada, que es una manera mucho más precisa de agregar la información. Eso es muy importante. Un consejo adicional que les doy es colocar la ortografía como corresponde, para que en el momento de nomenclar y de colocar en la base de datos pues no vayamos a colocar un título que ya haya sido puesto o colocarlo de manera inadecuada. Es muy importante tener en cuenta la ortografía que aparece en la misma portada del libro. Entonces me está preguntando que si el título es ese, le digo que sí, podría colocarle que no, por ejemplo, para corregir algo. En este caso pues no hay nada que corregir, pero si quisiera, por ejemplo, una letra que no llevara vocal, aunque en este caso no es así, pero quisiera corregirlo, lo puedo hacer. Le digo OK. Y en este caso me dice que el libro ya ha sido agregado con esta indexación interna que aparece aquí a la derecha. Y en este caso ya le he agregado otro libro a la colección. Entonces sencillamente puedo reiniciar para, diríamos, compactar más la base de datos, o si quiero agregar otro también doy la opción de agregar otro. Me dice que ha sido agregado exitosamente. Y se cierra la ventana indicando que el libro ya ha sido agregado a la colección. Si yo quisiera, bueno, ya vuelvo al inicio para verificar que el libro está perfectamente agregado dentro de la colección. Le doy a elegir de la biblioteca, aquí aparece ya en memoria el libro que yo había guardado. Le digo que quiero encontrarlo por título, y aquí está perfectamente el libro ya indexado dentro de la colección de SBCtool
y de bibliotecario para abrirlo y agregarlo, para abrirlo y consultarlo cuando yo quiera. Aquí aparece ya el libro agregado. Entonces de esta manera voy agregando, voy ampliando mi colección de libros de SBCtool y por tanto pues me doy cuenta del trabajo que ha hecho ya el gestor llamado bibliotecario de complementar y mejorar mi colección de libros que tengo yo en mi colección personal de bibliotecario, complementando así también la colección que tengo de SBCtool. Entonces tengo ya un libro más agregado. En el inicio aparece ya un libro más que he agregado y totalizando 2.946 libros dentro de mi colección de SBCtool. Esta después es una panorámica de las nuevas utilidades que trae Bibliotecario para que ustedes puedan emplearlo y gestionar de una manera mucho más precisa esa colección de libros. Eso es todo por ahora. Les agradezco su atención. Hasta una nueva oportunidad.